Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Michelle, gracias por acompañarnos. Buen día. Yo quería empezar por el tema de lo que terminó pasando en las últimas 2 semanas, que es este pedido de apoyo internacional de parte del presidente Noboa, después la Asamblea que no le quiso apoyar, sino más bien hacer un exhorto para que busque apoyo extranjero. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tenemos que visualizar nosotros cuando hablamos de que va a buscar fuerzas extranjeras? A ver, el problema de Noboa es que lamentablemente está teniendo un problema discursivo. A ver, nunca fue muy claro en si quiere apoyo extranjero en el sentido de policías especializados. Una teoría es tener básicamente el mismo tipo de misión de apoyo de seguridad que en el momento Haití tiene. Haití tiene una misión no de mantenimiento de la paz, sino de cooperación para robustecer el aparato de Policía Nacional en Haití. Y están llegando miles de policías nacionales de Kenia a apoyar a Haití. El problema de ese tipo de misiones de robustecimiento de Policía Nacional es que se dieron cuenta que el sector de Policía Nacional, conjunto con el sistema legal, es decir, todo el sistema judicial, no ha tenido un cambio. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Básicamente nada en Haití. Por eso Cherrissier, alias Barbecue, sigue al mando. Entonces, lo que van a generar, si es que traen aquí policías especializadas, es simplemente que vengan aquí un poco a alivianarles el trabajo a Policía Nacional, pero nosotros vamos a seguir con el mismo problema de crimen organizado. El crimen organizado, a mí, y eso es una percepción muy subjetiva mía, dentro del crimen organizado poco importan las bandas criminales o las estructuras criminales. Es básicamente como si a mí me vengan a decir, tú especialista en seguridad, esa es mi profesión. Es como si el Estado dijera a alguien que es un criminal, que todos los días se levanta y va y sabe que su vida corre riesgo, que dejen de ser criminales o si no los matan. Entonces no les interesa. ¿Dónde sería el foco de interés que cualquier buen plan de prevención contra el crimen organizado aquí en el Ecuador debería tener? Es básicamente cortar las estructuras políticas y financieras que le solapan al crimen organizado. Un gran ejemplo es lo que ha sucedido y sigue posiblemente sucediendo en Durán, que los Chone Killers tenían contratos con el municipio de Durán y al mismo tiempo lavan activos con mucha facilidad dentro del sistema bancario. Y ahora, el sistema bancario, en teoría, les debería importar de dónde viene el dinero. Por cuestiones morales y éticas, sí, pero ¿quiénes son los llamados a regular eso? No es el sistema bancario, que hace 2 semanas dijeron que ellos hacen lo mejor que pueden, es decir, lo poco que hacen es lo que van a hacer y no tienen que hacer más. El llamado a regular eso es el Estado con la UAFE, pero el problema es que la UAFE no hace esa labor y básicamente la UAFE, como el CIES, que en teoría son estructuras de inteligencia, se pasan el tiempo atosigando políticamente a la oposición y sacando información que no deberían. Ahora, a ver, entonces, en resumen, no es tan importante llenar de soldados, tanques, etcétera, de fuerzas extranjeras las calles del país, sino debilitar las estructuras que financian esto. Exacto. Ahora, el tema de la UAFE, Michelle, no sé si solo la UAFE o la función judicial, eh, de 30.000 procesos de lavado de activos, hay solamente 24, 26 juicios, es decir, Ujú. o no denuncian o la fiscalía no investiga o las dos cosas. No, no es una cuestión de que la fiscalía no investigue o el hecho que la gente tenga miedo, que es muy, muy loable, porque el año anterior, y justo yo escuché tu entrevista, de que se reportaron alrededor de como 30.000 sospechas de lavado de activos.
El problema es que el COIP tiene fraude y no lo interpreta bien, y es por eso también que no se ejecuta sentencias en contra del lavado de activos. El fraude aquí en el Ecuador es básicamente como si yo te debiera dinero. No es un fraude como un delito conexo al crimen organizado. ¿Cómo Japón logró bajar un 30% de sus membresías de los yakuzas? Es poniendo una cláusula en todos los contratos. Tú quieres sacar una línea con Movistar o con Claro, abajo en la letra chica te tenían que poner esa cláusula. Un contrato público tal cual, era una cláusula copy paste en todos los benditos documentos privados como públicos en Japón. Y básicamente la cláusula decía: yo no soy parte de ninguna banda de crimen organizado, ni ayudo, ni tengo asociación. La asociación aquí no es tomado en consideración, porque yo puedo ser, no sé, por ejemplo, un chonero, pero yo no soy un miembro, sino que yo ayudo al grupo de delincuencia organizada. Entonces eso es una asociación. O por ejemplo, ser la mamá de un miembro, eso es también asociación. Y en Japón decía básicamente esa cláusula de que no soy un miembro, no tengo asociación, y si firmabas y si eras, cometías fraude. Y por fraude, que es un delito conexo al crimen organizado por el lavado de activos, te metían a la cárcel inmediatamente. Eso no lo tenemos. Y no lo tenemos no porque el COIP esté mal escrito, sino que magistrados regionales que leyeron conmigo el COIP, porque yo no soy jurista, entonces poco o nada sería bueno que yo dé ahí una interpretación subjetiva de que el problema del Ecuador no es generar más leyes. Dentro de la región, creo que Ecuador genera leyes como si nos cambiáramos de calzón todos los días. El problema es la interpretación, y ahí viene el trabajo moral y ético de personas que sí deberíamos esperar moralidad y estándares éticos, que son los abogados, jueces y fiscales del Ecuador. Michelle, hablando del momento actual y lo que, para entender un poco lo que ha pasado, por ejemplo, en estos 2 últimos meses de inicio de año, tenemos una cifra de 732 muertes violentas solamente en enero. ¿Qué pasó en este mes, en el mes que pasó, para que se aumente estas muertes violentas? También, ¿qué podemos decir de este estado de excepción que renueva el presidente Noboa? ¿Para qué va a servir a la final? ¿Para qué han servido estos estados de excepción que decreta? Los estados de excepción no van a servir absolutamente nada, porque hablando un poco también del sistema judicial que estaba en el mismo sector con Milton, salió una estadística que voy a mentir si digo de qué fuente, no sé si fue de G-Talk o de Primicias, de que 10 PPLs que entran al Centro de Privación de Libertad, alrededor de 6 sale entre el primer mes al sexto mes. ¿Por qué? Porque no le ejecutan sentencia. Entonces, si te das cuenta, el hecho de que no le ejecutan sentencia y por ende al buen hombre a los 6 meses lo tengo que sacar, ¿qué tiene que ver con Policía Nacional o con Fuerzas Armadas? Vuelvo a reiterar, hay personas que dicen, no, es que hay que darles bala, los tienen que matar. Muy bien, pero si tu trabajo ya es violento y sabes que el día de mañana te van a matar, ¿a mí qué me va a importar que el Estado venga y me mate? Porque yo ya sé que el siguiente día puede ser una banda enemiga que venga y me mate. Ahora, el problema es por qué diantres no le ejecutan sentencia. Yo creo, y ahí sí voy a dar firmemente un concepto que lo aprendí por María Eloísa Quintero, una catedrática argentina, acerca del concepto de macrocriminalidad, que dicen que los verdaderos criminales no son los miembros de esas estructuras criminales, sino son quienes les solapan, es decir, personas dentro de la política, personas que tienen algún tipo de estándar o reputación también empresarial, y al mismo tiempo los bancos. Cada vez que ha habido una investigación, por ejemplo, de cómo el cártel de Medellín lavaba activos vía bancos de Panamá, se dieron cuenta que no solamente los presidentes y en Panamá el dictador de aquella época lo sabían, sino que los banqueros también sacaban muchísimos réditos del sistema bancario, y el hecho de que les den básicamente entrada y cabida a ese dinero mal habido. Ahora, en el Ecuador
yo sigo reformulando y sigo dando esa estadística que también lo escribí en Primicias. Y esto no es una cuestión mía, sino de un especialista en estrategias en contra del lavado de activos, John Cassara. En Estados Unidos, el 15% del PIB es lo que representa los productos del crimen organizado, también llamados como the proceeds of crime. Y básicamente es todo lo que es lavado. Yo te puedo lavar no solamente cuestiones de narcotráfico, sino que también te puedo lavar los Nikes pirateados que te cuestan $20. Eso también es parte del crimen organizado y el lavado de activos. Y en Estados Unidos eso representa el 15% y estamos hablando de una economía que es casi $7 trillones. En América Latina y el Caribe, el lavado de activos, dependiendo del país, pero en general representa entre el 30% al 40%. Entonces, incluso estamos viendo, cuando hablamos de cuestiones de lavado de activos, el presidente de la República dijo que representaba un 26%, yo creo que es un poco más, debería eso sí revisarlo con la UAFE, que la UAFE para variar, se pongan a trabajar, que posiblemente nosotros vamos a estar un poco más altos, vamos a caer en el rango entre el 30 al 40%. Y eso es un problema, porque el lavado de activos, uno dijera, me soporta la economía. No, lo que hace el lavado de activos es que te destruye la economía. ¿Por qué en Ecuador los inversionistas de afuera no quieren venir aparte de la ola de violencia? Es porque saben que hay un lavado de activos y económicamente a mí no me beneficia hacer negocios con alguien que es un lavador. ¿Por qué? Porque en la economía en general se basa en reputación y la reputación del Ecuador es terrible. Acuérdense que nosotros estuvimos en una lista negra donde la Unión Europea estuvo casi listos de dejar de comprarnos banano. ¿Qué iba a pasar con las personas que eran bananeros? ¿Qué iba a pasar con el trabajo de las personas que trabajan en las bananeras, como inclusive el camionero que te conduce? Simplemente esa gente se iba a quedar sin trabajo. Entonces, hay muchas personas y no necesariamente personas que no tienen incluso estudios, se puede decir, formales, dicen, no, es que el lavado de activos y el crimen organizado te genera trabajo. Muy bien. Pablito Escobar le generaba trabajo al tipo que le arreglaba los televisores. Pero de verdad eso es un trabajo que te genera no solamente dinero, sino también riqueza al país. No, lamentablemente. Entonces, todo lo que es lavado de activos te corroe el mismo sentido económico de tener una economía diversificada y dinámica. Ahora, Entonces, sí. sí, claro. Ahora, el tema del lavado de activos es un problema transnacional que Ujú, necesita sin duda ayuda internacional. Si es que al Ecuador no le ayudan, mírate lo que dijo el embajador de Italia, esas ujú. cifras que dio sobre cuánto pasa de droga en el Ecuador y cuán importante es el Ecuador para el mercado de la droga mundial, es impresionante. Y eso tiene que ver con el dinero que existe. No las plantaciones de coca que puedan existir, que son, digamos, no son las 2000 que dijo el presidente, son muchísimo menos, pero ese no es el problema. El problema es lo que se procesa, lo que se comercializa, lo que se envía desde el Ecuador. ¿Con qué? Con plata. Sí, a ver, cuando hablamos de lavado de activos, por alguna extraña razón, las estadísticas oficiales, que son aproximaciones, en el 2017 empieza a saltar el Ecuador como un hub de lavado de activos. No antes, no después, desde el 2017 y desde ahí ha estado creciendo. El 45% de las personas que lavan activos son extranjeras y el otro 55% son nacionales. Ahora, es evidente lo que dice el embajador de que sí, nosotros necesitamos una cooperación internacional, pero la cooperación internacional, cabe recalcar que lo que quiere generar es que Ecuador sea un colchón. ¿Qué significa? Que la droga se quede atrapada aquí en el Ecuador. ¿Para qué? Para evitar que salga a sus países. Tiene lógica porque ellos van a invertir dinero porque tienen intereses personales. No es una cuestión utópica. Ahora, ¿qué es lo que yo vuelvo a reiterar? Deberíamos enfocarnos in-house qué es lo que está sucediendo. Si nosotros estuviésemos bien, se puede decir, administrados en fronteras del Ecuador, ¿qué va a entrar para salir del Ecuador?
Nosotros no somos productores de droga a buena la hora por el momento. Nosotros no tenemos tampoco los precursores para generar fentanilo o generar tusi. Todo lo que viene de droga al Ecuador es vía frontera y el 80% de la droga que llega al Ecuador es vía terrestre, sea desde frontera norte, frontera sur y también las fronteras amazónicas que son totalmente olvidadas. Los peruanos incluso hacen un mejor trabajo que los ecuatorianos en tener un, entre comillas, control de la Amazonía. Y por otro lado, también estamos viendo de que desde el 2008, Ecuador es uno de los países que más cocaína consume. Hasta el momento, los países en Sudamérica que más coca consumen es Brasil, Colombia y Ecuador. Entonces, y eso no nos debería llamar la atención porque siempre tenemos a un tipo que le encanta jalar perico o que es drogadicto. Todo el mundo tiene, bien o mal, sea de clase alta, clase baja, todo el mundo conocemos a alguien que utiliza drogas y no es que utiliza drogas todos los días. ¿Eso es una cuestión que le compete o le va a interesar a cooperación internacional? No, porque ellos siempre se van a enfocar en puertos y también en capacidad de comisión de drogas. Desde el 2024, cuando hablamos de la decomisión en drogas en puertos como en áreas fluviales o marítimas, como por ejemplo también en mar abierto, el 2024 fue el primer año que Ecuador sobrepasa la incautación de cocaína que Colombia. ¿Qué significa? El Ecuador es el país que más cocaína tiene en el mundo. Eso es todo. Porque entre más cocaína tú encuentres, significa que hay más cocaína que se está moviendo, no solamente para puertos nacionales, sino que también posiblemente eso es extrapolable a la cocaína que se quede in-house en el Ecuador. Entonces, eso, cooperación internacional, ¿le importa algo o va a hacer algo? No. Si vienen también las fuerzas especiales, ¿van a hacer algo o un militar va a poder hacer algo para decirle a alguien deje de consumir coca o deje también de traficar droga? No. ¿Van a hacer algo contra el sistema judicial que es paupérrimo, no hace su trabajo como debería ser y al revés? Yo creo que los fiscales, jueces y abogados que solapan eso son los verdaderos criminales. Porque un criminal, vuelvo a recalcar, no le va a interesar que vayan y los maten. Son personas que saben en qué negocio está. Y el negocio del crimen organizado es un negocio de poder. Como tú no tienes poder en base a potencia económica, el poder tú lo tienes que sacar primero siempre desde la violencia. Y es por eso que este año no me llamaría la atención que tengamos una tasa de homicidios mucho más alta que en el 2023, que cerramos con un 45.7 por cada 100.000 habitantes. Porque en este momento ya se atomizaron las bandas, tenemos a Sao Boxer Machala, tenemos a los Freddy Krueger, Mafia 18, tenemos a los Tigres Igualitos y los Tigres Fénix, y como son bandas más pequeñas, que no han tenido tiempo para generar una reputación dentro del nicho que es el crimen organizado, la reputación es que tienen que ser unos locos desenfrenados a punta de violencia. Es por eso que los tiguerones son menos violentos. Es por eso que ahora los lobos están también bajando su violencia, porque la violencia ya no la necesitan porque ya están bien establecidos. Los choneros también no ya están generando, se puede decir, cuestiones tan violentas. El no ser violento es una cuestión en el crimen organizado que solamente lo generas con el tiempo. Si no tienes tiempo o no te has establecido bien con las cadenas de valores, la única forma que puedas someter no solamente a Policía Nacional y a Fuerzas Armadas, sino a la sociedad, es en base a la violencia. Michelle, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Michelle Maffei, experta en temas de seguridad, así de claro entonces lo que está ocurriendo en el país. Tenemos que terminar, pero nos vemos mañana.